pero no. Se puede acercar un poquito más si querés. Bueno, estamos pronto. Acercate, Los operadores conformes con número van a hacer que No sé, un poco más. Vale, para más si querés para que no te... Pero Acérquense chiquitín uno al otro, el otro como quieran. Bien. No se queden todo este lado, pónganse del otro lado también. Pero entren, entren. No hay problema. Una pregunta de cara al futuro, ¿cuáles serían los desafíos y de qué manera encararlos para que el país, en vez de crecer, se desarrolle? yo creo que es necesario que ese crecimiento vaya acompañado de la mejora de las condiciones de vida de la mayor parte de la sociedad. Hemos visto en estos últimos años un crecimiento del PBI, pero no crece el salario. Eso está hablando de una forma de crecer que genera o que acentúa la desigualdad. Acá no estoy de intención, te digo que hay estrategias económicas que no concretan aquellos famosos derrames. Cuando el presidente de la República hablaba del Maya Oro, del DIP, y lo que falta una parte, es decir, que los que tienen fuerza tienen que tirar, pero todos tenemos que avanzar. Entonces, y en grandes pinceladas de eso, creo que la prudencia fiscal es necesaria. Pero tiene que haber un crecimiento de las masas salariales porque también eso vincula al consumo interno. Nosotros no sabemos nunca cuándo los precios del mercado interno bajan. Entonces, siempre es bueno, como pasó en el 2009, y la crisis en 2008, que haya un mercado interno que sostenga la economía. Eso en términos. Por supuesto, si vamos ahora, bajamos un poco la lupa, hay que orientar recursos a la primera infancia, bastante más, me parece. Y después lo otro, el famoso tema de la seguridad, que ahí no es que hay que tomar un esfuerzo y hay que profundizar el estudio de cómo le hacemos frente a esto que es complicado. La seguridad, sin esperar una medida mágica que la resuelva, no mucha, que cuesta mucho dinero, necesitaría precisamente mucho dinero para que sea efectiva la medida de Sí, y no banalizar la discusión. Creo que una de las cosas que nos ha pasado es que el apuro político electoral o la priorización de ese tema ha hecho que nos hemos caído en la banalización, como te decía, de temas tan sencillos como la culpa tuya, la culpa de aquel, un poco menos que la personificación. Lo bueno es tener claro cuál es la política criminal que cada gobierno se va a La gente conversa mucho de este tema con los periodistas en la calle y están muy informados. El código de falta que tenemos es precioso, que se aplica a la justicia. Y hay cosas en el país como los jóvenes que tuvieron alguna falta, una travesura, incluso que van al Zunca a trabajar, todos se encarrilan en el trabajo. O sea que hay medidas que funcionan. Y la gente está pidiendo que trabajen los detenidos, que hagan oficio. Se generó un polo industrial, ¿estamos de acuerdo? En fin, la verdad que si la perspectiva es que dentro de 2 o 3 años ya no vamos a tener 14.000 presos, vamos a tener 18.000, es algo que no está bien, porque cualquiera sabe que todo el que sale, el tema es cómo. Esa pregunta la tenía. ¿Qué va a pasar con los que están saliendo? No, están saliendo todos los días, todos los días hay gente que sale. Sí. Un eventual gobierno del Frente Amplio haría más hincapié en el desarrollo con más gasto que en el ahorro, como hace este gobierno, o el ahorro es una condición también necesaria. El ahorro es necesario, ¿no? Pero cuando se prioriza solo eso, cuando la única pericia que parecería haber importado al comienzo de la pandemia fue la de la contención del gasto y no se contempló lo otro, creo que es complejo. Para ser más claro, el gobierno se planteaba una disciplina fiscal y una caída del déficit que lo logró gracias a la pandemia. La baja de 4 puntos, la caída del salario generó automáticamente esa caída del déficit,
sin un ajuste muy cruento, por lo menos a primera vista. Acá no es cuestión de gasto o ahorro, es cuestión de invertir en cosas que después hagan que la máquina siga funcionando. Y sabemos muy bien que en muchos países la inversión pública ha sido la que le ha encontrado la salida a crisis más complejas. La pregunta del millón, ¿de dónde sacamos el dinero para invertir más? Para tener más y mejor gasto social. Yo tengo un crecimiento del PBI como que hemos tenido porque dinero hay. Entonces el tema es cómo lo orientamos. Si nosotros permitimos que se generen algunos agujeros en la sociedad, pensando que después los vamos a atender, guarda cuando esos agujeros permanecen. Estoy hablando de políticas sociales que permitan una cohesión social que incluso hasta para la economía y para los números grandes y los macro números son importantes. Por ejemplo, para lo que te decía, el consumo interno. Este país siempre se movió en una tensión entre la cohesión social y el crecimiento o el enriquecimiento. Entonces, los gobiernos han alternado en eso. El fascismo históricamente planteaba el crecimiento con cohesión social y era la prioridad. Cada tanto, con la llegada del herrerismo, ese factor o ese elemento era como tenido en cuenta de forma distinta, por decirlo de alguna forma. Entonces, en esas tensiones en las que se ha movido el país, es la que nos seguimos moviendo y me parece que esa pata sigue estando renga, porque como te decía, si yo tengo un crecimiento del PBI como el que hemos tenido, pero una caída del salario es porque la balanza está inclinándose de manera, por lo menos, inconveniente. ¿Está prohibido para un presidente poner carga impositiva en los más poderosos? ¿Se puede para redistribuir? En el mundo las cargas impositivas existen para todo el mundo y por supuesto que aquellos que más pueden son los que más tienen que pagar. Eso no es socialista, eso es lo más capitalista que he escuchado y hay que ir a Europa para ver cómo funciona. Lo que pasa es que una discusión simple, diciendo hay que poner más impuestos acá o más impuestos allá, creo que no conduce. El tema es ver bien, por ejemplo, si se quiere aliviar la carga impositiva, como se quiere hacer ahora, yo creo que sería mucho más útil y mucho más democrático a la hora de los beneficios apuntar al IVA y no al IRPF y al IAS. ¿Por qué? Por la cantidad de gente a la que se afecta. Pero bueno, es una discusión compleja donde el eslogan simple a veces no nos permite ver la realidad. Faltan casi 20 meses para la elección nacional. El Frente tiene muy buenas posibilidades de lograr el gobierno. ¿Le llama la atención que su candidatura esté tan bien posicionada por lo que dicen las encuestas? ¿Cómo lo maneja eso? Sí, llama la atención lo que se ve en las encuestas, por supuesto. Algo que uno nunca se imagina, pero como son fotos del momento, así hay que tomarlas. Por supuesto con la responsabilidad que se implica, ¿no? Porque eso genera expectativas y uno tiene que ser cuidadoso. Entonces, por un lado eso y por otro lado yo estoy abocado a una tarea que es nada menos que el gobierno departamental. Y yo si me distraigo de eso y el ruido de la campaña que todavía no empezó, me saca el tiempo para lo más importante que es los 600.000 habitantes de Canelones, ahí estaría cometiendo un error que después lo tendría que pagar y lo voy a pagar. Usted como administrador del departamento de Canelones, ¿han recibido inversiones directas extranjeras? Sí. Ha habido ahora un afloje, pero por ejemplo a nivel industrial ha habido bastante. En otro tiempo más, ¿no? Ahora lo que más ha habido es inversión inmobiliaria y claramente de origen argentino. Es en grandes trazos es eso lo que ha habido. A nivel industrial, ya te digo, fundamentalmente industrias dedicadas a la farma, a la logística no para, ahí sí. La logística creo que además se ve impulsada y ayudada por el ferrocarril central. El ferrocarril central que viene de UPM desemboca en Canelones, la vieja vía que baja desde Rivera. Eso genera hacia los costados, por decirlo de alguna forma, otro dinamismo. La infraestructura siempre repica en otras inversiones. Y ahí es cierto, sí, en estos últimos años ha habido iniciativas también de origen extranjero para establecerse ahí al lado de la vía. Por ejemplo, ahí cerca de Canelones se van a instalar los talleres de reparación de los ferrocarriles y los vagones. Eso es derivación de otras medidas tomadas en otro momento que nos viene muy bien. Y
después toda la logística vinculada al puerto y al aeropuerto sigue en Canelones teniendo una importancia fundamental. A los intendentes siempre se los está mirando, ¿no? Y qué hacen, qué traen, si consiguen inversiones, qué trabajo, empleo, ¿no? Y ahora escuché unas críticas un poco escépticas, porque viene Google, me lo confirma si es así, sé que le dio facilidades. No, ahí quiero aclarar, no hay ninguna facilidad. ¿No? Es una mentira maravillosa que está instalando en las redes. Escuchamos eso. Sí, son fabricantes de mentiras, malintencionados. Gracias por la pregunta. Vamos a tomar medidas con eso, porque lo que Google hizo le compra o compromete una inversión en un terreno privado y no sé en qué tal. ¿Pero sí, es seguro que viene o no se sabe? nunca sabemos. Digo porque lo he hablado hasta con el propio gobierno nacional y siempre están las dudas, porque al principio un acuerdo de confidencialidad, que era si se instalaba o no se instalaba, decidieron instalarse. Pero después apareció todo esto, que creo que hay, me hace acordar a otro proceso del Uruguay, hay una intención de desestimular la inversión y de enchastrar un poco la cancha. Se habla del tema del agua, no tengo ni idea, de verdad. Sí, como que tenían que gastar muchísima agua, decían las versiones, Todas las para enfriar todos los equipos, ¿no? los data centers utilizan mucha agua, claro. Cuando vino esa empresa, lo primero que nos plantearon es agua bruta, no potable, agua bruta y energía. No teníamos ni idea para qué era. Lo que hicimos, le enviamos las consultas a UTE y a OCE y ellos se habrán encargado y el Ministerio de Industria ahora los usa. Hasta ahí llega nuestra intervención, porque además el tema del agua no es un tema que manejamos nosotros. Me imagino que recorriendo el país conoce distintas realidades y no es la misma, la de Artigas, Rivera, Tacuarembó, la de Canelones, Montevideo. Hay un desarrollo que sigue siendo desigual, ¿no? Bueno, que en los distintos gobiernos, inclusive en el frente también hubo mucha inversión en esos lugares. Sí, pero ahí en Rivera y Tacuarembó el tema de la madera creo que todavía no llegó a su techo. Creo que eso es, claro, Rivera como frontera además y todas las vicisitudes que tiene. Pero el esquema es ver en cada lugar del país qué es lo que mejorando, ¿no? Y estimular que las inversiones se puedan desparramar de manera equilibrada en el país. Un país tan volcado al sur no es bueno. Eso tampoco lo sacás con un decreto. Tiene que ver también hasta con la inversión que tú haces en educación. Y creo que el tema de la UTEC o la puntería de la UTEC nos permite visualizar, por ejemplo, un país que hoy tiene universidad pública en 16 departamentos. Antes, en mi época, impensable. La obsesión del candidato es ir hacia esa ancha avenida, como me decía Marcelo hoy, ir hacia el votante de esa avenida del centro, fundamental para la elección. A ver, pues no estamos planteando eso. Es cierto que el Frente Amplio es un partido policlasista, pero tiene sensibilidades que van desde el socialismo clásico hacia la socialdemocracia, pasando por el movimiento cristiano. El Frente es una cosa muy abierta, a tal punto que, por ejemplo, nuestro primer vicepresidente de la República fue un intendente de Cerro Largo. Entonces, esas sensibilidades que han nutrido al Frente, por supuesto, pescan en lo que nosotros le llamamos el centro de la opinión política. Y es un actor importante. Uruguay es un país que suele trabajar muy bien los equilibrios, ¿no? Se habla de Uruguay, una sociedad amortiguadora, se dice a veces, es el país de la cercanía. Y bueno, eso tiene que ver también, sí, que más que con el centro, la preocupación de los candidatos siempre está en hacerse oír por aquellos sectores que normalmente no hablan de política. Que a la política les interesa llegar al momento que tienen que ir a votar. Y eso es un dato de la realidad. Ahí hay que donde normalmente terminamos apuntando todo, porque vos tenés dos 40%, por decirlo de alguna forma, que están ahí, pero hay un 20% que se mueve, 30% a veces, y que tiene que ver con esa gente que la política de repente no está en lo primero que analiza o que descubre. Y bueno, la habilidad está en entender qué es lo que la sociedad está esperando de nosotros. Como Frente Amplista, ¿entiende usted que el partido político debe mirar más hacia el interior, en particular dado su intendencia, ¿no? Sí, tiene que mirar más al territorio en su conjunto, también a los barrios del área metropolitana. Que lo que nos pasó fue una desconexión con el territorio. Pensábamos que con 3 o 4 fórmulas mágicas teníamos el país resuelto. No es lo mismo, por supuesto que el interior reclama, y con razón, mayor presencia. Y eso está pasando, la movida del Frente Te Escucha,
o los aniversarios del 52 del frente que se están haciendo en todo el país, o esta actividad de hoy, hablan de la necesidad y lo rico que es el no perder pie en cada uno de los territorios, porque también con ir a uno o dos lugares no conocés el interior. El interior es distinto en cada palmo que uno recorre. Y hablemos de los problemas del litoral, ya que estamos acá. A eso iba mi siguiente pregunta, ¿no? Nosotros, según investigaciones que hicimos en mi programa, estamos perdiendo 20 empleos diarios por el trasiego de dinero hacia Colón. Y hay respaldo para asegurar esto, que en la misma radio me lo cuestionaban. Y veía que venía una inversión y decía, esta inversión va a traer 150 empleos. Y yo pensaba, pero lo perdemos en 10 días. Lo de la nueva inversión lo estamos perdiendo porque no se solucionan los controles de aduana o no es que no se encuentran soluciones, pero tampoco funcionan las que están, ¿no? Y estábamos pensando también que hemos visto en Paysandú cerrarse una tras de otra las fábricas. La última fue Pil, y si vamos para atrás seguimos, Pailana, etcétera, etcétera. Y si vamos más atrás a Zucarlito, y nos preguntamos los sanduceros, ¿se puede controlar eso? ¿Se podría evitar que se cierren las fábricas? ¿Cuánto dinero costaría? ¿Hay o no hay voluntad o es imposible contener no sé, ese río de cierre que está pasando en el litoral con lácteos también, por otro lado? Y no habría que tratar de cuidar lo que se tiene y hacerlo andar, subsidiarlo también, porque hay temor con eso, ¿no? A ver, es muy compleja la respuesta, pero acá por supuesto lo primero que se lesiona y se afecta es la actividad vinculada a lo comercial. Todo el mundo va y compra. Con respecto al tema industrial, pensar en la industria así como algo descolgado, o pensar que vos llevas cualquier industria a cualquier lado y funciona, es el gran error. A ver, por ejemplo, tú ponías el tema de los lácteos. Como toda industria vinculada a lo agroalimentario, tiene que haber una relación clara entre lo que pasa a nivel del sector terciario, industrial, secundario, perdón, y lo que pasa a nivel primario. ¿Qué quiero decir? Si tú no tienes una cuenca que pueda abastecer esa industria, una cuenca lechera, entonces a lo que voy es, hay que agarrar el mapa del Uruguay y ver el desarrollo posible en cada uno de los territorios. Es decir, el arroz está en una zona determinada, la madera está en una zona determinada. ¿Cuál es la clave para un desarrollo industrial en el litoral? Son parques industriales en Fraivento, es desarrollo agrícola salteño, en fin. Yo creo que hay que tomar el mapa y en vez de verlo como 19 pedazos distintos, pensar en estrategias regionales. Es muy fácil decirlo, pero esas industrias agroalimentarias se alimentan de lo que ocurre en el campo. Si no, si tenés una política combinada entre lo agrícola y la producción primaria, después lo otro, el procesamiento industrial, lo secundario, se habla en el aire. En la última, hay a veces temor con la palabra subsidio. ¿No es más barato a veces mantener algo, apoyarlo, que no caiga? La leche debe ser la cosa más subsidiada del mundo. Por una cuestión simple, el alimento de los niños, de los recién nacidos, en el mundo. Como eso y el azúcar también. A ver, pero acá decir subsidio, y un poco menos que vas hacia. Sí, en el mundo esas cosas se subsidian. Y hoy en día que la economía se cierra, anda a ver Europa, cómo subsidia el tema agrícola. Yo no digo que esté bien. Ahora, nunca descartemos eso. A ver, no es para todos, ¿no? Porque después termina pagando el país entero. Hay cosas que se subsidian y que no levantan nunca. Ahora, si es una estrategia, por ejemplo, vinculada al alimentario, ¿por qué no? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.